Bienvenido a la segunda entrega de la miniserie Funciones de Excel para evaluación de proyectos. El tema del día de hoy es fórmulas lógicas para el manejo de costos. Primero que nada debemos identificar que existen diversos tipos de costos. Existen dos tipos de costos, costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos que independientemente de la cantidad, su comportamiento no cambia. Quiere decir que vamos a tener el mismo egreso independientemente de la cantidad que produzcamos, como son las rentas, los pagos de servicios como luz, agua, etcétera. Mientras que los costos variables se van a ver influenciados por la cantidad de producción que nosotros tengamos. En este caso, por ejemplo, si un producto lleva un empaque, pues entonces cada producto va a tener que requerir una caja, por ejemplo. Entonces, si yo tengo 100 unidades de producción, yo voy a requerir 100 cajas para producirlos. Entonces, este va a ser un tipo de costo variable. Y al final del día tenemos un costo total, que no es más que la suma de costos fijos más costos variables dividido por la unidad de producción. La primera función que vamos a utilizar es una función muy simple que se llama suma, que no hace más que sumar el contenido de un conjunto de datos, ya sea que estén en arreglo de columna, renglón o incluso en celdas en diferentes posiciones. La declaración de esta fórmula es muy sencilla. Simplemente se pone igual, suma, se abre paréntesis, se pone la sección o el grupo de datos que queremos sumar y cerramos paréntesis. Ahora vamos a presentar una fórmula que se deriva de la función suma. Sin embargo, esta incluye argumentos lógicos. Se llama la función sumar sí, la cual sirve para sumar el contenido de una columna o renglón que va a ser comparado con un criterio que se encuentra en otra columna o renglón, pero del mismo tamaño. Para declarar la fórmula sumar sí, se declara abriendo el símbolo igual, sumar.sí, abriendo paréntesis, y el primer argumento que voy a meter es donde se encuentran los datos que yo voy a comparar. En este caso se llaman gamma, entonces yo pongo la palabra gamma, coma, y pongo el criterio que tiene que buscar, en este caso es perecedero. Como yo voy a poner la palabra, la tengo que poner entre comillas. Si yo la tuviera en una celda, entonces yo nada más pongo el número de la celda, puede ser el A1, el A2 o cualquier otra celda que tenga la información. Si fuese un número, este no tiene que ir entre comillas, va directo sin comillas. Después pongo la coma y el último argumento que tengo que poner, pues es el rango donde tengo los datos que quiero sumar. En este caso se llaman delta, entonces le pongo delta y cierro paréntesis. Por último tenemos la función sumar punto sí punto conjunto, la cual a diferencia de la fórmula sumar punto sí, esta puede recibir más de un argumento de búsqueda. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta fórmula no requiere nada más limitarse a un solo criterio de búsqueda. Puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 criterios e incluso en diferentes columnas. No tiene que ser dentro de la misma columna. Pueden ser diferentes columnas donde yo busque diferente información para poder yo hacer una suma parametrizada de ciertos elementos y que al final yo pueda encontrar la suma de lo que yo requiero buscar. A diferencia de la fórmula sumar punto sí punto conjunto comienza declarando primero el rango de suma. En este caso es delta, a diferencia de la fórmula sumar punto sí que empezaba declarando primero los argumentos de comparación. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una cantidad indefinida de argumentos de comparación y no puedo dejar hasta el final la suma. Entonces primero empiezo por la suma. Entonces esta fórmula se declara de la misma forma. Igual sumar punto sí punto conjunto, se abre paréntesis y declaramos en este caso entonces los datos a sumar, que es el grupo delta. Entonces pongo delta, coma, y entonces pongo el primer grupo de búsqueda o el primer grupo de comparación, que en este caso es gamma, y voy a poner coma su criterio, en este caso es perecedero. Entonces me voy al segundo criterio de búsqueda, que en este caso es un tipo de empaque que se encuentra en el grupo de datos omega. Entonces le pongo omega, coma y el criterio que yo quiero buscar, que en este caso es caja.
y lo pongo estos dos, tanto perecedero como caja, entre comillas. Si yo tuviese las celdas donde tuviera estos datos, bueno, pongo las celdas donde los tuviera, o si fuera un número los declaro con número, pero sin comillas. Y cierro el paréntesis para finalizar la declaración de la fórmula. Es muy importante recordarles que las columnas o renglones deben de tener el mismo tamaño, tanto con la suma versus el criterio de búsqueda. Si difieren de tamaño, la función no va a funcionar, valga la redundancia. Y si ustedes van a tener un criterio que ustedes quieren declarar dentro de la fórmula, tiene que ir entre comillas, a excepción de los números. Los números sí los puede buscar Excel directamente sin utilizar comillas, pero también ustedes lo pueden poner en otra celda y es un poco más cómodo declararlo de esta forma. Ahora veamos un ejemplo de las fórmulas que hemos estado viendo hasta el momento en una plantilla de Excel para poner en práctica los conocimientos. Muy bien, para nuestro ejemplo en este caso tenemos una base de datos precargada en un archivo de Excel que en este caso considera dos productos, la torta y la ensalada. Y lo que nosotros queremos saber son los costos variables tanto de la torta como de la ensalada, pero además lo queremos desglosado. En este caso queremos saber cuál es el costo que tiene que ver con los ingredientes, tiene que ver con el empaque y tiene que ver con la preparación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cuánto sale el costo total de la torta desde el punto de vista de costos variables. Entonces, la primera fórmula que vamos a emplear es la fórmula de sumar.si. Entonces vamos a ponerla, vamos a declararla aquí en la columna B7 donde tenemos el costo de la torta. Entonces igual a sumar.si y abrimos paréntesis. Nos pide tres argumentos: el rango, el criterio y la suma. Entonces, el rango que nosotros vamos a poner pues es donde tenemos el rango de producto, que es donde está declarada la torta o la ensalada. Nosotros lo podemos poner únicamente donde tenemos información o bien ampliarlo un poco más. Yo lo que voy a hacer o lo que recomiendo que hagan es que lo amplíen un poco más. ¿Esto con qué fin? Pues con el fin de que si ustedes van a ingresar información adicional, Excel también se actualice en automático la información de la suma. En este caso yo lo voy a hacer hasta donde tenemos el rango marcado, que es donde están las celdas con borde, para que podamos tener una suma completa si es que le vamos a meter más argumentos, que más adelante lo haremos. Entonces vamos a seguirle. Entonces lo que nos pide, entonces le ponemos coma y nos pide un criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Pues simple, que todas las celdas digan torta. No quiero que sumes otra cosa Excel que no sea lo que diga torta. Entonces le ponemos coma y seleccionamos el rango que vamos a sumar. En este caso es el de subtotal. Y cerramos nuestra declaración. ¿Qué le estoy diciendo a Excel? Excel, súmame de este subtotal todas aquellas renglones que digan torta en la columna de producto, en la columna F. Ojo, la fórmula va a empatar uno a uno los criterios, entonces es a la misma altura con el que va a empatar. Entonces, aunque sean del mismo tamaño las columnas, deben de tener mucho cuidado que estén a la misma altura. Entonces le damos enter para ver qué hace. Entonces ya nos da un número, nos dice la torta cuesta 29,75. Entonces si yo saco la cuenta de estos que están aquí ordenados, que es lo de la torta, pues me da efectivamente los 29,75. Entonces, sin embargo, nosotros habíamos dicho que queríamos nosotros desglosado. Ok, Excel, fabuloso, ya lo sacaste para la torta, pero me interesa que me digas nada más lo de los ingredientes. Entonces le vamos a poner aquí la otra fórmula que nos va a ayudar a esto. En este caso necesitamos cruzar dos criterios, tanto el tipo como el producto. Entonces vamos a utilizar la fórmula sumar si.conjunto. Entonces declaramos sumar.si.conjunto y abrimos paréntesis. A diferencia de la otra, primero me dice, bueno, ¿qué quieres sumar? Pues ¿sabes qué? Quiero sumar el subtotal. Ok.
Como vamos a arrastrar la fórmula, aquí sí recomiendo que la fijemos. La fijamos con F4 y ya aparecen los símbolos de pesos. Le damos coma para que no se nos mueva. Entonces nos pide el primer rango de criterio. Pues va a ser igual que como en la de sumar sí. El rango de producto. Lo vamos a fijar también. Y me va a pedir entonces ahora el criterio. ¿A qué quieres que sea igual? Pues en este caso le digo que sea igual a torta. Aquí también tenemos que fijar, pero aquí no vamos a fijar toda la celda. Simplemente para que no tenga movimiento hacia los lados. Bueno, que tenga movimiento hacia los lados y que no tenga movimiento verticalmente. Entonces, ¿cómo hago eso? Fijo la celda aquí en el renglón 3. Entonces yo le voy a poner el símbolo de pesos al lado del 3. Le pongo coma y entonces me dice Excel, ok, ¿cuál es el siguiente rango de criterios que tú quieres que tome en cuenta? Entonces en este caso puede ser el tipo. ¿Sí? Entonces le pongo F4 para fijar y entonces me dice con qué criterio quieres que tome, o sea, qué quieres que sume. Pues fácil, le digo que los ingredientes. Y en esta sí efectivamente no quiero que se mueva a los lados. Entonces le pongo el símbolo de pesos al lado de la A. Como nada más tengo dos criterios a tomar en cuenta, entonces ya con eso cierro la fórmula. Si yo tuviese la necesidad de meter más, pues voy a poner más criterios. En este caso con dos basta para el ejemplo. Y le doy enter. En este caso me dice que los ingredientes tienen un costo de 19,75. Pero pues yo quiero saber el de todos. Entonces yo lo que hago es arrastrar y volver a arrastrar. Ya con eso en automático Excel me puede calcular todos los costos por empaque, por preparación, por ingredientes, tanto para la torta como para la ensalada. Yo puedo utilizar la fórmula sumar sí o sumar simple. En este caso voy a utilizar la suma simple para ver cuál es el costo total de la ensalada. En este caso la ensalada tiene un costo de 34 pesos. Ahora bien, ¿por qué conviene utilizar este tipo de programación y no utilizar sumas sencillas o andarlo buscando de forma manual? Pues es muy sencillo. Si yo quiero actualizar esta tabla, ya sea que quiera actualizar un costo o que quiera integrar algún otro o borrar alguno, pues esto se va a automatizar y no voy a tener que estar haciendo los cálculos a cada rato. Por ejemplo, vamos a meter un par de costos. Vamos a poner un par de costos para la torta. ¿Sí? En este caso vamos a ponerle aguacate y vamos a ponerle queso. En este caso ambos son ingredientes, los declaro como ingredientes. Y vamos a ponerle que el precio del aguacate está alto, me cuesta 40 pesos el kilo. Y en el caso del queso, es un queso muy bueno, cuesta 150 el kilo. Entonces acá le pongo que es kilo para que no se nos olvide. Y aquí me pide la cantidad. Vamos a ponerle que le ponemos 50 gramos de cada cosa. Lo que me hacen las celdas de al lado pues no es más que la multiplicación de la cantidad que utilizo por el precio unitario. Listo. Si se fijan, Excel en automático nos va actualizando los costos. En este caso para la torta. Ya nos subió ahorita 9 pesos con 50 centavos el costo de la torta. Entonces vamos a redondearlo un poquito más. Por ejemplo, en el caso de ambos productos, yo le puedo poner que existe una bolsa. Perdón, vamos a ponerle a la torta una bolsa y a la ensalada una, una bolsa. Esto es empaque. Vamos a poner que nos cuesta 25 centavos la bolsa. Si se fijan, todavía no me empieza a sumar. ¿Por qué? Porque aunque ya está el criterio, todavía no está declarado el rango en la suma. O sea, no está la suma pues que tengo que hacer. Hasta el momento que ya está el subtotal es cuando ya lo suma, porque ya tengo un dato que sumar. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo algún dato? Por ejemplo, que a la torta le quitemos la salchicha. Entonces yo borro el renglón de la salchicha y en automático se actualiza. Entonces, este tipo de fórmulas nos sirven para poder actualizar costos y hacer una manipulación de costos variables de una forma muy ágil y flexible. Es por eso que es más importante aprender a utilizar las fórmulas sumar sí y sumar sí punto conjunto para poder hacer este tipo de análisis.
Adicionalmente, nosotros pusimos ahí dos tipos de fórmula, el sumar sí y el suma, nada más, en la parte de costo total. ¿Por qué no aconsejo utilizar la fórmula suma nada más? Simple. Si yo aquí nada más me interesa el costo, mientras yo no tenga desglosada la otra parte que es la parte de arriba, yo no voy a tener el costo total con la fórmula suma. En cambio sí lo voy a tener con la fórmula sumar sí. Por esa razón es que debo de declararlo de una fórmula diferente. Entonces, eh, este tipo de fórmulas es para ese tipo de manejo. El archivo está disponible en la descripción del video junto con la presentación para los que quieran explorarla un poco más. La voy a guardar hasta aquí para que ustedes la tengan y puedan ustedes analizarla con más detalle y poder hacer ustedes una hoja de costeo de una forma más rápida, más ágil y que tengan además la flexibilidad de actualizarla. Si en dado caso ustedes requirieran meter más costos, las fórmulas están declaradas hasta el borde del, de la zona que tiene bordes, en este caso marcados. Si yo quisiera agregar más costos, no los voy a poner en la zona que está fuera de las fórmulas. Entonces, yo lo que hago es insertar renglones adicionales y sobre esos yo voy a poder trabajar. Si lo hacen de otra forma, las fórmulas se van a alterar y no van a poder leer lo que ustedes requieran. Entonces con esto terminamos este ejercicio que espero haya sido de utilidad y que haya sido eh, satisfactorio desde el punto de vista visual para que entiendan este tipo de fórmulas y tengan una herramienta más para el manejo de costos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro capítulo número 2 de la miniserie Funciones de Excel para evaluación de proyectos, que se dedicó a las fórmulas lógicas para el manejo de costos. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Les recuerdo que por favor se suscriban al canal para que estén pendientes de los otros capítulos de la miniserie y que si requieren algún material adicional, dentro de la descripción del video se encuentra tanto la presentación como el material de Excel que hemos visto para que ustedes puedan revisarlo y tenerlo en acceso. Asimismo se encuentra también un acceso al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan estar en comunicación con nosotros y podamos resolver dudas específicas sobre lo que hemos estado viendo en la miniserie o cualquier otro tema empresarial que es a lo que nos dedicamos aquí en I Am Possible. Muchas gracias y seguimos en contacto.